Y en Hechos capítulo 10, versículo 34, libro de los Hechos capítulo 10, versículo 34. Dice de la siguiente manera: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y yo le invito para que usted levante una oración, pida a Dios que hable a su vida, hable a su corazón, dígale: Señor, habla a mi vida en esta mañana, ya que me has permitido estar en este lugar, hazme entender. Si quiere me acompaña en esta oración o hace usted su propia oración. Padre, te damos gracias, Señor. Yo sé que tú estás en medio nuestro, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu de Dios, por estar en medio nuestro. Tú sabes lo mucho que te necesitamos, Señor. Solo tú conoces nuestros corazones. Solo tú conoces la necesidad de cada persona que hay en este lugar, y oro, Dios mío, para que seas propicio. No que respondas, Dios mío, como quisiéramos, sino como tú sabes que es mejor para nuestras vidas, Señor. Obra, Dios, en cada corazón. Obra, Señor, en cada persona, en cada hombre, mujer, niño. Allí las maestras con los niños, bendito Padre Celestial. Señor, que tu nombre sea exaltado en esta mañana, Dios. Y que seas tú derribando toda obra del mal y trayendo sanidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado con días muy difíciles. Y a veces uno piensa, o tal vez a usted se le ha venido a la mente, cuál es la posición de la iglesia frente a tanta situación. Había un letrero que se hizo muy popular en las redes, donde una chica pedía perdón en nombre de la iglesia por no acompañar las marchas. Y entonces uno, no, que la iglesia tiene que apoyar o no tiene que apoyar, que tiene que salir o no tiene que salir. Y cada uno de nosotros empezamos, según nuestra forma de ver las situaciones, empezamos a sacar conclusiones. ¿Debemos de estar? ¿No debemos de estar? ¿Marchamos? ¿No marchamos? ¿Estamos en contra de estos o estamos en contra de aquellos? Y la gente demanda de nosotros una posición. Demanda de nosotros que tengamos una acción. El problema es que muchas veces el mundo quiere que actuemos según su forma de ver las cosas. A veces queremos marchar según nuestra manera de ver las cosas. Y pasamos por alto lo que es ser iglesia y verdaderamente cuál es el llamado de la iglesia para una sociedad tan necesitada. Hoy quise compartirles acerca del alto comisionado
para la paz, que por cierto renunció ayer. Pero no es a él al que me refiero. El alto comisionado para la paz. Y se habla de que un comisionado es alguien encargado, a una persona que es encargada por otro para hacer algo, o una comisión delegada por un poder, por la ley, para atender determinado asunto. En palabras del mismo señor Miguel Ceballos, él dice que el alto comisionado para la paz tiene la responsabilidad de buscar la voluntad real de paz, de reinserción a la vida civil, pero también de buscar la voluntad real de sometimiento a la justicia. Este hombre tenía la responsabilidad también en estos diálogos entre el gobierno y los que están a la cabeza de todo este paro. La importancia de tener a alguien allí que esté reconciliando. Y a veces se nos olvida que Dios está haciendo un llamado de paz, no a un grupo específico, sino a todos. Y el texto que estamos leyendo es un texto muy hermoso del libro de Hechos, y es el comienzo de la iglesia. Y los pongo en contexto. Llega el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta judía. Iban judíos de muchas regiones a Jerusalén. Y en aquel día ocurre la promesa que Jesús le había dicho a sus discípulos: no se muevan de este lugar hasta que reciban poder para testificar de mí. Ese día hubo un derramamiento del Espíritu Santo y todos empezaron a hablar en diferentes lenguas. Judíos de otros lugares que hablaban otros idiomas los entendían y los escuchaban hablar en sus propios idiomas de las tierras en que venían. Pensaban que estaban borrachos y Pedro se levanta y da una palabra tan poderosa y les dice de Cristo que ellos mismos habían crucificado en su ignorancia. Y ellos dijeron: entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le dice que confíen, que crean en Cristo Jesús, porque la promesa es para ellos, que se arrepientan y crean en Jesús. Luego ellos siguen una iglesia viva, pero una iglesia plenamente judía. Todos eran judíos y había un gran avivamiento. En medio de una persecución matan a Esteban y la gente, los cristianos se riegan y llegan a un lugar llamado Samaria. Allí la gente, los samaritanos, es una mezcla de judíos con gentiles y era una cultura rechazada por los judíos. Sin embargo, los cristianos van y comparten allá en medio de los samaritanos, especialmente un discípulo llamado Felipe. Y hay una conversión y hay un avivamiento. Los apóstoles van, oran por ellos y el Espíritu de Dios viene sobre los samaritanos. Y Dios empieza a través de su palabra a reconciliar judíos, luego a reconciliar samaritanos. Pero para el pensamiento de ellos pensaban que bueno, hasta ahí llega el Evangelio. El Evangelio es para nosotros, el Señor, el Dios que creó los cielos y la tierra es para nosotros los judíos, de ahí no más. Sin embargo, en medio de todo este crecer de la iglesia hay un centurión. Un centurión es alguien que tiene un cargo militar de allí del ejército romano. Por decir, un capitán en el día de hoy que tiene unas tropas a su disposición. Lo especial de este centurión es que era un hombre temeroso de Dios, pero no conocía a Jesús. Creía en el Dios de Israel, oraba, hacía buenas obras para el pueblo de Israel. Y en estos días me encanta ver alguien con un cargo acá de la policía, porque es un hombre de Dios y constantemente está poniendo mensajes
de Dios. O sea, no está poniendo mensajes dañinos, sino mensajes de reconciliación, estando en una presión muy brava como la que tiene la policía en el día de hoy. Así que uno diría, bueno, que alguien que no tenga tantos problemas, que no tenga tantas responsabilidades, es fácil que se convierta, pero alguien con un cargo de tanta responsabilidad que sea devoto de Dios, como que difícil, pero sí, porque el evangelio es para todos. Y este hombre oraba y en un momento tiene una visión, y en la visión un ángel le dice, ve a Jope y manda a traer a alguien, Simón, Pedro, dile que venga. Porque al fin y al cabo, Simón tenía una palabra muy importante para Cornelio. Y Cornelio es bien interesante porque manda a un soldado devoto también. O sea que no solamente él era creyente, sino que estaba influyendo su familia y estaba influyendo la gente que tenía a su cargo. Y manda el soldado y mandan por Pedro a otra ciudad. Y en ese lugar donde estaba Pedro en ese momento estaba en la hora, allí en la terraza de una casa esperando a que le hicieran el almuerzo. No porque fuera conchudo, sino porque estaba orando. Y él estaba orando y en medio de la oración se le aparece una visión. La visión es que hay una especie de sábana que baja con las 4 puntas y en esa sábana hay todo tipo de animales. Reptiles, aves, de todo tipo de animal. Y escucha una voz que dice, Pedro, mate y coma. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo no me he contaminado, que yo no me voy a contaminar, porque para el judío comer animales impuros es una contaminación, comer cerdo es contaminarse. Señor, no, ¿cómo te ocurre? No. Lo que Dios ha limpiado, Pedro, no lo llames inmundo. Y Pedro se queda pensando, meditando, ¿y eso qué significa? Tocan a la puerta y preguntan por Pedro. Y estos son personas que fueron por Pedro, le dicen, hey, mirad, lo que pasa es que a Cornelio, nuestro jefe, le ocurrió esto, y dijo que mandara, que viniéramos por ti. Y Pedro al otro día arranca con ellos. Y es ahí donde Pedro entiende lo que significaba la visión. La visión significaba lo siguiente. Hechos 10:28. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Por eso es que el soldado romano, cuando le pide a Jesús que le sane su criado, el soldado le dice: Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Porque el judío no entraba a la casa de alguien que no fuera judío. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios siempre ha apuntado a las naciones. Cuando usted empieza a leer Génesis, usted se encuentra y la maldad se aumentó en gran manera, que aparece el diluvio. Luego de que toda una generación perece en las aguas, comienza la historia otra vez con Noé y otra vez comienza la maldad. Y en medio de todo eso, Dios llama a un hombre de nombre Abraham. Y Dios le dice a este hombre, le da una promesa. Abraham le cree a Dios, dice Dios, le dice: sal de tu tierra. Y Abraham le cree a Dios y sigue a Dios, confía en Dios. Y le dice: por medio de ti bendeciré
todas las naciones de la tierra, a través de tu descendencia. A través de tu descendencia, todas las naciones y familias de la tierra van a ser bendecidas. O sea, Dios llama a un hombre y no solamente dice, no, este Abraham me cae lo más de bien. Tan hermoso. Claro, Dios, Abraham haya gracia delante de Dios, pero Dios no solamente está pensando en Abraham. Dios está pensando en familias, generaciones, una cantidad de personas. Pero hay una puerta para abrirse. Se necesita que se abra una puerta. Por medio de Abraham, Dios levanta y forma un pueblo. Abraham tiene Isaac, Jacob, que le cambian el nombre por Israel. Israel es una nación. Y se supone que Israel debería de ser la bendición, porque Israel debería de tener una cultura contraria a todas las culturas de la tierra. Una contracultura basada en la justicia y el temor a Dios. Que cuando la gente viera a Israel, la gente diría, esta gente es diferente. O sea, esta gente hace todo lo contrario a nosotros, pero son bendecidos. Hay algo distinto en ellos, y que a través del mundo, de la gente, de las naciones que rodean a Israel, la gente viera la manifestación del carácter de Dios a través de su pueblo. La gente se acercara a adorar a Dios en su casa. Claro, Israel falló, porque a Israel le pasó lo que nos pasa mucho a nosotros, que nos creemos exclusivos. Que nos creemos exclusivos, que creemos que yo y nadie más. Si Dios me escogió a mí es porque me vio tan hermoso, me vio tan especial, con unos dones, unos talentos. ¿Qué tendré yo de especial que Dios me llamó? ¿Qué tendré yo de especial que Dios me guardó ese día y me protegió? Claro que usted es muy especial, porque Dios te formó en el vientre de tu madre. Claro que tú eres especial para Dios. Pero el punto es que Dios no solamente está pensando en ti, está pensando en aquellos que a través de ti pueden ser bendecidos. Israel era un pueblo que sentía exclusivo y por eso no entraba a las casas de aquellos que no eran israelitas. Y les incomodaba la historia de Jesús cuando le decían a Jesús los de su propio pueblo, ¿y por qué no hacen milagros acá como hiciste en tal parte? Y Jesús les decía, habían muchos leprosos en Israel. Sin embargo, Dios usó a Eliseo para sanar a un leproso sirio. Había muchas viudas en Israel. Sin embargo, Dios envió a Elías para el sustento de una viuda en Sidón. Y cuando el pueblo escuchó eso, le dio una rabia. ¿Cómo es que Dios está tocando a Julanito y se le manifestó a Peranito y ni siquiera viene a la iglesia? ¿Ah? Eso debe ser el diablo. ¿Cómo es posible? Y a veces no entendemos que Dios está interesado en la gente. Cornelio era la puerta de Dios para que el evangelio se extendieran a los que no eran judíos, a los gentiles. Por eso esa visión que tiene Pedro, lo que ustedes llaman inmundo, yo lo he purificado, yo lo santifico también. Y cuando usted vea la escritura, usted constantemente ve que Dios toca una persona, tiene citas especiales, porque esa cita especial de Dios es la puerta que se va a abrir para bendecir a otras personas. Dios se encuentra con una mujer samaritana que nadie da un peso por ella. La típica mujer de posiblemente mala fama que tiene que ir a un horario donde no haya mucha gente. La mujer que ha tenido 5 maridos y Jesús prepara una cita con esta mujer. Jesús le ministra su vida.
Esta mujer cree y esta mujer abre la puerta para que muchos samaritanos reciban a Jesús. Jesús va al encuentro, tiene una cita con un loco, un endemoniado, con aquella persona que usted y yo no nos gustaría encontrarnos. Pero Jesús hace una cita con él. Y cuando este hombre es liberado, está en su cabal juicio, dice, uy, yo me monto a la barca con Jesús, después de lo que me hizo. Y el Señor le dice, no, papito, en el momento no, necesito es que vayas a los tuyos y digas cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Jesús tiene una cita con Zaqueo, aquel hombre que el pueblo aborrece, porque representa la injusticia y la opresión de Roma. Y el Señor tiene una cita con Zaqueo. Y Zaqueo no tiene problema en reunirles los recaudadores y todos los pecadores para tener una cena con Jesús. Hay un grupo de personas en que el Señor está pensando. El Señor pensó en esta gente y le dijo a Pedro, Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y Pedro usó las llaves. Al ir, primeramente abrió la puerta allí en los judíos, luego allí en los samaritanos, un derramamiento del Espíritu, y luego a los gentiles. Y hay un lugar, hay una persona, una puerta que necesita abrirse. Y posiblemente el Señor te ha dado la llave a ti. Tú tienes esa llave para que una familia sea bendecida, sea transformada, para que una familia, un grupo de muchachos, un grupo de niños, qué sé yo. Allí el Señor llegue y derrame de su bendición. El alto comisionado para la paz se llama Cristo Jesús. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Las buenas noticias del Evangelio son buenas noticias de paz. Y paz significa bienestar completo, significa que el hombre vuelva a ser restaurado. Significa recuperar lo perdido. No significa necesariamente ausencia de conflictos o de problemas. Paz significa que la tierra, los hombres, se abre una brecha inmensa con el cielo, con Dios. Y que a través de Jesús el Señor está produciendo paz, reconcíliesen con Dios, una relación rota. Y no es una relación rota simplemente, bueno, ya nos pudimos en paz, te perdono, me perdonas, listo. No, significa nos reconciliamos y vamos a caminar juntos. Me reconcilio yo, enemigo de Dios, y Dios me dice, ustedes antes eran enemigos de Dios porque hacían todo lo contrario a lo que Dios, vivían bajo la potestad de las tinieblas, envidiándose, aborreciéndose, esclavos de sus pasiones. Todo lo que surgía en su corazón, ahí mismo surgía en hacerlo. Y a través de Jesús hay una reconciliación, una correcta relación. Y no solamente el Señor dice, perdono tus pecados, sino, venga, camine conmigo, papito. Venga, camine conmigo. Me gusta como dice en un videíto de leer la Biblia. Dice, paz con Dios, restauración de una relación rota. Jesús, el hombre completo y pleno que yo fui creado para ser, pero que nunca pude ser. Y entonces, y es interesante porque
el ángel se le aparece a Cornelio y yo no sé por qué el ángel lo puso a voltear tanto, en vez de decirle una vez lo que le tenía que decir, ¿cierto? Y tener que mandar a llevar a alguien, ni siquiera había bus ni nada de eso para pegarse un viaje y regresar con ese fulano. Pero así es. El Hijo de Dios se hizo hombre para buscar a los hombres, para buscar lo que se había perdido. Y nos encomendó a nosotros los hombres, los que hemos creído en Él, ese mensaje de reconciliación. Y Pedro llega y el mensaje que da Pedro es el siguiente. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo estuvo haciendo bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra, de los judíos en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día. Y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es cómo Dios envió a su Hijo Jesús. Lo ungió para sanar a los que estaban oprimidos por el diablo. Cómo Jesús fue colgado en un madero, murió, resucitó, y a este Dios lo ha nombrado como juez para juzgar vivos y muertos. Y todo aquel que cree en su nombre recibe perdón de pecados. Este mensaje es importantísimo, y cuando usted lee todo el libro de Hechos, el mensaje es el mismo, sea Pedro quien lo predique o sea Pablo. A veces queremos dar un mensaje que suene chévere para la gente. Dios te ama, sí, Dios te ama, pero ese no es el Evangelio. El Evangelio es más que Dios te ama. Es más que Jesús te ama. El Evangelio es, necesitas reconciliarte con Dios. Porque tú, igual que todos, hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho lo contrario a Dios. Y hemos sido religiosos, pero malos, injustos. Hemos buscado ser buena gente, nos hemos esforzado por ser buena gente delante de todo, de tener nuestros propios estatutos, nuestros propios valores, en que nos sentimos bien. Pero cuando somos confrontados por la ley de Dios, parece que nada, no es suficiente. Que no es suficiente. Buscamos llenarnos de filosofía, de ideas chéveres como para hacernos los locos con Dios. Cosas que suenan bien para la gente. Pero la conciencia grita. Que el mensaje es ese. El mensaje es completo, el Hijo de Dios. Él es el ideal, es el que tenemos que ver. Él caminó con nosotros. ¿Quiere usted aprender qué es el hombre a la imagen y semejanza de Dios? Vea a Jesús. ¿Quiere conocer usted a Dios? Vea el carácter de Jesús. Vuelva al Evangelio, vuelva a ver cómo Jesús hablaba. Deje de estar levantando ídolos, deje de estar levantando exaltación al youtuber de moda, al ídolo de moda, al cantante de moda. Mire a Jesús. ¿Por qué te dejas influenciar por personas que nada saben, no han podido
saber cómo dirigir su propia vida. Solo que tienen popularidad y su popularidad nos hace pensar que si son populares tienen algo para decir. Tienes que volver al Cristo que se hizo hombre, que caminó en medio nuestro. Tienes que volver a compartir y decirle, si uno murió por todos, significa que todos morimos, que todos somos dignos de muerte. Y si Él resucitó, significa que hay esperanza, que la vida es mucho más que ese pedacito que nos tocó vivir en ese momento de la historia. La vida es más que esto. Y dígale al Señor, ponga su fe en Jesús y reconcíliese. Si usted no comparte ese mensaje sencillo, la gente no va a poder creer. Y si la gente no cree, no se va a arrepentir. Y si la gente no se arrepiente y no pone su fe en Jesús, no va a ocurrir nada en su corazón. El Evangelio es mucho más que enseñarle a la gente buenos modales, que son importantes, pero no son suficientes para transformar la vida. Y cuando ellos escucharon eso, dice que el Espíritu de Dios cayó sobre ellos, cayó a Pedro, hasta ahí llegó el mensaje de Pedro, y todos empezaron a hablar en lengua, a profetizar, y había gente judaizante que sobre ellos también, nos quitaron la exclusividad, ¿quién puede impedir que esos también sean bautizados? El Espíritu de Dios cayó sobre ellos. Hablaban en lenguas, glorificaban a Dios. El Espíritu que ungió a Jesús con poder para sanar a los oprimidos por el diablo era el mismo Espíritu que estaba actuando en la vida de Pedro para traer libertad a los cautivos, para llevar la buena noticia. Es el mismo Espíritu que obró en tu vida el día que creíste, del día que dijiste, ay Dios mío, no. Hubo un momento en tu vida en que yo sí, eso es pecado, pero me da igual. Pero hubo un momento en tu vida, si ha llegado, y si no ha llegado, es anhelo que sea hoy, en que hubo un redarguir en tu corazón y dices, no, yo no puedo seguir así. Yo no puedo seguir de esta manera, no, Señor. Y llega un mensaje del Evangelio claro y crees y te arrepientes y no sabes posiblemente si muchas circunstancias sigan igual, pero algo ocurrió, algo pasó en el corazón. Y fue la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Te convenció para que creyeras en Cristo Jesús. Cuando creíste, te arrepentiste, el Espíritu empezó a obrar en tu vida. Y el mandato es: sean llenos del Espíritu. Permitan que el Espíritu de Dios los gobierne. Que el Espíritu de Dios los gobierne. Caminen en el Espíritu. Porque ese mismo Espíritu que fue derramado sobre Cornelio está sobre los creyentes, los hijos de Dios. Y ese mismo Espíritu es el que te guía para llegar a otros y para que sean tocados por medio del Evangelio, por medio del Señor. Ese mismo Espíritu es el que te empodera para llevar el mensaje de paz. Pedro dijo, Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Pedro se veía a sí mismo como un testigo, y un testigo es algo, me consta que esto es real, me consta que es verdadero, lo he vivido. Y en la Escritura habla de cómo Dios, los profetas testificaron acerca aún de Cristo. Los profetas testificaron, Jesús dio el mandato a Pedro, y no solamente a Pedro, sino a cada hijo o hija suya, testifiquen el Evangelio. Que testifiquen que hay paz, testifiquen que hay perdón de pecados. Un hombre de Dios que dijo, predique el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, utiliza las palabras. San Francisco de Asís.
Pero San Francisco de Asís estaba equivocado en este. Porque el mensaje del Evangelio es: vive el Evangelio y habla el Evangelio. Porque Cornelio era un hombre de bien, era un hombre que buscaba hacer las cosas correctamente, pero necesitaba que alguien viniera y le hablara el Evangelio. Hay hombres, mujeres que nosotros decimos: a este hombre lo único que le falta es Cristo, pero qué maravilla. Claro que hay hombres y mujeres que tienen cosas muy hermosas, carácter lindo, son bellos, pero necesitan a Cristo. Así que el mensaje es: vive el Evangelio y habla del Evangelio. Porque si estás viviendo el Evangelio, tienes mucho que decir a otros que están necesitados. Y entonces cumpliremos, seremos la respuesta que nuestra sociedad necesita. Tal vez no seremos tan públicos, tal vez no saldremos en la televisión, tal vez no seremos mediáticos. Es lo más probable. Pero en la cotidianidad, allí en tu trabajo, allí en tu familia, allí en medio de tus vecinos, allí en medio de ese rincón donde nadie más está viendo, hay alguien a quien Dios está viendo y te quiere mover a ti. Yo recuerdo cuando tenía una pelea intensa con Dios. Yo sabía que había un Dios. Por un lado, quería de Dios, pero por el otro lado no quería dejar de pecar. Hasta que un día me invitaron a un hogar. Me invitaron, no, fui a recoger a alguien a esa casa. Ni que me invitaron a mí. Pero terminé tomando algo en la casa. Y en esa casa me compartieron a Cristo, no me dijeron: únete a nuestra religión, no me dijeron: ve con nosotros a la iglesia, no, fueron al grano, me dijeron: trata ese evangelio de Cristo. Y ese día yo dije: no, Señor, perdóname, hasta acá, me rindo a ti, me rindo, Cristo, ya no a mi manera, sino a tu manera, lávame, perdóname. Y ese día el Señor empezó un camino, una transformación en mi vida. Ese día no empecé a ser perfecto, pero alguien en mí empezó a transformarme y lo sigue haciendo en el día de hoy. Tiempo después, mi esposa comienza un grupo familiar en la casa, un grupo que para bendecir a la gente. No teníamos expectativas frente a ese grupo, simplemente un grupo familiar para compartir con la gente. Y yo trabajaba en una librería, me tocó hacer un domicilio, llegué a entregar a un domicilio a un ministerio cristiano llamado La Liga Bíblica. Y me dio por abrir la boca y decir que en mi casa teníamos un grupo familiar, y ellos me dijeron: ¡ay, qué bueno! Dentro de 8 días tenemos una salida de sembradores de iglesia. Ve, arranca con nosotros. Y terminé montado en el bus. Y ahí comenzó la iglesia. En el transcurrir, hay momentos en que no he obedecido a Dios cuando me ha movido a dirigirme a X o Y persona o lugar. Le pido a Dios que me perdone por eso. Pero las veces que lo he hecho, hay momentos en que he podido entrar a un hogar, tener una visita y ver cómo Dios obra en los corazones. No yo, sino el Señor en mí. El mismo Espíritu que está en usted. El mismo Espíritu que te puede mover. El mismo Espíritu que te puede dar una llave para abrir una puerta que tú nunca te imaginas que ocurrirá en medio de la cotidianidad.
Tú no tienes idea de qué ocurrirá allí. Simplemente tomaste la decisión que el Señor guiara tu vida. Simplemente tomaste la decisión de, si tú eres el Señor de mi vida, yo vivo para ti. Y yo no sé si en esta mañana hay hombres o mujeres que Dios les está llamando a algo específico. Que Dios lleva redarguyendo tu corazón en comenzar algo nuevo. Comenzar un grupo familiar. Comenzar un trabajo con unos niños. Comenzar un trabajo con unos jóvenes. Con un grupo de parejas. No sé hacia dónde Dios ha inquietado, ha redarguido, te está moviendo el corazón. Aún Dios te puede estar moviendo a levantar una obra. Y si ese es tu caso, me gustaría que me lo hicieras saber. Porque te quisiera apoyar en eso. No sé cuál sea, a qué te está moviendo el Señor. Puede inclinar su rostro por un momento. Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor y se asustó tanto que dijo: ¡ay de mí, que soy de labios inmundos! Se vio tan pecador delante de Dios. Y Dios pone su carbón encendido en sus labios y le purifica. Tal vez es su caso en el día de hoy. Decirle: Señor, pero yo con tantos defectos, con tantas falencias, pero es Dios quien te purifica, quien te santifica. Y puedes decirle en esta hora eso: límpiame, Señor. Yo creo en ti, Jesús, perdona mis pecados. Lávame de mi maldad. Gobierna mi vida, Jesús, sé el Señor de mi vida, Cristo. Sé el Señor de mi vida, Cristo. Y puedes orarle al Señor, dice. Y pedirle: Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Yo no sé a qué te está moviendo, Dios. ¿Qué es lo que deseas, Señor? Si Dios te ha mostrado algo y sabes que de parte de Él, dile: Señor, acá estoy entonces. Hoy respondo a este llamado. O tal vez quieres: Señor, yo quiero servirte, pero no sé por dónde comenzar. Puedes orar al Señor y decirle: ¿por dónde comienzo, Padre? ¿Por dónde comienzo? ¿Por dónde arranco, Señor? Muéstrame. Pero yo quiero que me enseñes a usar esas llaves, Señor. Yo quiero que me enseñes a usar esas llaves y que me lleves a esas puertas que tú quieres que se abran, donde tú quieres bendecir, porque antes de que Pedro conociera a Cornelio, Dios ya conocía a Cornelio. Antes de que nosotros conozcamos a fulano, a perano, Dios ya conoce a fulano, a perano. El Señor ya está obrando en ese hombre, el Señor ya está obrando en esa mujer. ¿A dónde te está moviendo el Señor? ¿Hacia dónde? Oh, bendito Padre. Oh, bendito Dios. Oh, bendito Santo. Gracias, Señor.
Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Que haya, Señor.